Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 24 de julio de 2020. Bueno, arrancamos por Estados Unidos, donde vemos que tanto el Standard & Poor's como los demás índices de referencia han iniciado una pequeña toma de ganancias durante esta semana. Esto, quiero recalcarlo, es absolutamente normal que veamos toma de ganancia en el medio de la temporada de balance, porque muchos inversores aprovechan la publicación de los balances para tomar ganancias. Así que no nos asustemos, sobre todo porque he leído que muchos decían que esta baja del Standard & Poor's se debía a que al mercado no le había gustado el reporte de los seguros de desempleo de esta semana porque había venido peor que lo esperado. Vuelvo a repetir lo que he dicho en otros informes, todo ese tipo de informes son viejos, o sea, cuando tanto el gobierno como la Fed publica algún tipo de informe como por ejemplo de desempleo o de economía, ese tipo de informes cuando se publica ya son viejos y por lo tanto no tienen el poder de mover el precio de las acciones porque miran el futuro, mientras que esos informes miran el pasado. Y esa es justamente la razón por la cual esto tiene todas las características de ser el nacimiento de un nuevo mercado alcista, porque justamente los mercados alcistas nacen en un contexto en el cual la gran mayoría de la información que se publica, sobre todo información económica, es negativa, y justamente eso es lo que provoca que mucha gente diga que las acciones están desconectadas de la realidad y que no se justifica la suba de las acciones porque la economía anda muy mal. Si ustedes escucharon algún comentario de ese tipo durante estos días, quiere decir que efectivamente podemos estar ante el inicio de un mercado alcista porque justamente se da una recuperación fuerte de las acciones en un contexto económico de información muy negativa y de mucho pesimismo y escepticismo. Entonces, como para que quede claro, desempleo, crecimiento económico, informe de ventas minoristas, informe de producción industrial, son todos informes que cuando se publican miran al pasado y usualmente se publican semanas o incluso meses después del periodo que están analizando. Entonces, esa información no tiene la capacidad de mover el mercado porque es información vieja e irrelevante, porque el mercado se mueve mirando al futuro. Entonces, por ejemplo, yo podría haber preguntado por qué caían tanto las acciones en febrero si las cuarentenas en Estados Unidos arrancaron principalmente en marzo. Y la respuesta fue porque como las acciones miran el futuro, las anticiparon. Entonces, de la misma manera, puedo preguntar, bueno, si en febrero el mercado se movió mirando al futuro y no al presente, bueno, ¿por qué ahora va a ser diferente? O sea, ¿por qué ahora el mercado se va a estar moviendo por algo que se publicó esta semana y no mirando al futuro? A ver, claramente el mercado mira al futuro. Los mercados se mueven descontando el escenario que consideran más probable para los próximos 3 a 24 meses. Y nuestro trabajo es tratar de detectar qué momento específico del futuro el mercado está analizando. Y bueno, acá está justamente la cuestión. Yo creo que el mercado ya está mirando 2021, ya está mirando la recuperación económica que vendrá en Estados Unidos en 2021 de no mediar algún tipo de hecho inesperado como el que ocurrió durante este año, y por eso el mercado está descontando esa realidad. Y fíjense que incluso hay una elección presidencial en noviembre, pero aún así el mercado sigue mirando más al 2021. Seguramente las elecciones moverán un poco el mercado, pero mientras las reglas de juego se mantengan claras en Estados Unidos, no hay razón para que consideremos que este no es el inicio de un nuevo mercado alcista. Entonces, si estamos en el inicio de un nuevo mercado alcista, la pregunta es, bueno, hubiera estado genial haber invertido hace un par de meses, vamos a suponer que pudimos haberlo hecho, o tal vez no, pero decimos, bueno, este es el inicio de un nuevo mercado alcista. Normalmente los mercados alcistas en Estados Unidos duran años, o sea que no estamos tarde para aprovechar esta tendencia alcista. Y afortunadamente en Argentina tenemos CDRs de empresas de Estados Unidos que nos permiten estar invertidos en Estados Unidos
desde acá, desde nuestra comitente en Argentina. Entonces uno dice, bueno, ¿qué me conviene comprar si es que quiero aprovechar este mercado alcista de Estados Unidos? Bueno, acá podríamos hacer una distinción en dos grupos. Podemos decir que según su comportamiento y las características de las empresas, el mercado suele dividirlas en dos grupos, que es el grupo Growth y el grupo Value. Growth quieren decir las empresas de rápido crecimiento, aquellas empresas cuyos ingresos están creciendo de manera muy acelerada, que generalmente no pagan dividendos, que tienen ganancias por acción muchas veces bajas o incluso negativas, pero que los inversores están descontando que algún día obviamente las ganancias por acción van a subir. Las acciones Value son aquellas empresas que tienen ratios como pueden ser price earning, price to book value, un dividend yield, por ejemplo, que las muestran como acciones que están bastante baratas. Entonces podemos dividir a las acciones en estos dos grandes grupos y afortunadamente el MSCI ha armado dos índices mundiales de acciones mundiales, uno Growth y uno Value. Y lo que es interesante de esto es ver cómo han ponderado los sectores para considerarlos growth o value, y de esa manera podemos entender qué es lo que el mercado está mirando cuando las considera growth o cuando las considera value. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos, por ejemplo, obviamente que las acciones tecnológicas son las acciones growth por excelencia, son las que tienen la ponderación más alta, y después surge un caso curioso. Las empresas del cuidado de la salud están segundas en ponderación en ambos índices, o sea que podemos decir que el mercado las considera tanto acciones de crecimiento como acciones de valor, y después, bueno, viene consumo discrecional y vienen las demás. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es, bueno, ¿cuáles son las acciones que el mercado está favoreciendo en este momento? Y para eso un ejercicio interesante que podemos hacer es el de tomar el índice Growth y dividirlo por el índice Value, generando de esta manera un pseudo índice que va a ir hacia arriba cuando las acciones Growth tengan un rendimiento mayor a las acciones Value, y que va a ir hacia abajo cuando sean las acciones Value las que tengan rendimientos superiores a los de las acciones Growth. Y eso es lo que yo hice acá. Como vemos en la tendencia alcista que fue desde 2003 a 2007, las acciones Value fueron claramente las ganadoras. El mercado venía muy golpeado por la burbuja de las .com, así que no quería saber nada con tecnológicas, y durante estos años las acciones bancarias anduvieron muy bien, las acciones petroleras y gasíferas también anduvieron muy bien, que también son acciones Value, consideradas por el mercado como value, aunque hay que reconocer que durante esta época el petróleo llegó a más de $100. Entonces las acciones value fueron las grandes ganadoras de la tendencia alcista post.com. Pero fíjense lo que pasa después. A partir de 2007 y sobre todo después de la crisis financiera de 2008, que tuvo como epicentro el sector financiero, que como vemos acá es el sector más ponderado de las acciones value, o sea que es un sector value por excelencia. Claro, como las acciones financieras fueron las más golpeadas, el mercado comenzó a mirar más a las acciones growth. Y de esa manera vemos que durante los últimos 10 años, salvo escasas ocasiones, como vemos acá en el gráfico, el mercado favoreció todo el tiempo a las acciones de crecimiento, a las acciones growth, y no tanto a las acciones value, lo cual se vio acentuado absolutamente con la crisis del coronavirus. Fíjense cómo las acciones growth ponderaron por encima de las value durante la crisis del coronavirus, lo cual tiene bastante sentido, porque siendo las tecnológicas las de mayor ponderación, las tecnológicas justamente tienen este crecimiento tan importante porque no solo tienen sectores que se están expandiendo, sino que estas empresas también tienen márgenes de rentabilidad por encima del 20%, la gran mayoría, y también la gran mayoría de ellas prácticamente no tiene deuda, o sea que tienen fundamentos excelentes para seguir creciendo a ritmos acelerados. Entonces no es ninguna sorpresa que ante la crisis que generó el coronavirus y la incertidumbre que generó, las acciones financieras fueran bastante perjudicadas y las acciones tecnológicas fueran muy favorecidas. Entonces,
¿Qué decisión tenemos que tomar? Bueno, claramente si el mercado está favoreciendo a las acciones growth, invirtamos en acciones growth. ¿Qué tenemos? Tenemos sector tecnológico. Bueno, Google, Microsoft, Facebook son acciones tecnológicas por excelencia. Luego tenemos el sector del cuidado de la salud, que en nuestro caso preferimos no recomendarlo porque en este momento está justamente bajo la mirada de todo el mundo, porque están todos mirando la carrera por la vacuna o el tratamiento que cure el coronavirus. Entonces creemos que es demasiado riesgo invertir en acciones del cuidado de la salud en este momento. Nos puede salir muy bien como nos puede salir muy mal. Entonces es recomendable que si queremos asumir un riesgo moderado, que las evitemos y vayamos al sector del consumo discrecional. Bueno, acá en el sector de consumo discrecional tenemos cosas interesantes porque Amazon y Apple son acciones que son consideradas tanto tecnológicas como de consumo discrecional. Entonces Amazon y Apple también son empresas que debemos tener en nuestra cartera si es que queremos estar invertidos en esta tendencia alcista que está apenas empezando. Así que bueno, esa es la sugerencia. Aprovechemos que el mercado está favoreciendo las acciones growth, subámonos a la ola del mercado y aprovechemos este tipo de empresas que fueron las más favorecidas por el mercado durante los últimos 10 años y que claramente lo seguirán siendo, por supuesto con un 5 a un 10% de nuestro dinero invertido en oro, no solo por todo lo que está subiendo el oro, sino porque es un resguardo contra la volatilidad del mercado. Bueno, ahora pasando brevemente a Argentina. Bueno, el gobierno está a menos de $3 de cerrar un acuerdo con los acreedores. Todo indica que debe hacerlo. En agosto debería estar cerrado el acuerdo. Una vez que el gobierno cierre el acuerdo, tiene que sentarse con el FMI a cerrar un programa económico, porque el gobierno necesita pedirle al FMI que le dé más plazo para pagar la deuda que tiene con el organismo. Seguramente el FMI se lo va a dar al plazo, pero le va a pedir un programa económico que le demuestre, bueno, que el gobierno va a poder pagar en el futuro. Y encima, bueno, Alberto Fernández esta semana dijo que él no cree en los planes económicos. Entonces estamos en una situación bastante compleja en Argentina, porque justamente en Estados Unidos las acciones suben porque tienen previsibilidad de lo que va a suceder, incluso habiendo una elección presidencial en el medio, lo cual no sucede en Argentina porque no hay plan. Y a ver, aclaremos también una cosa, Mauricio Macri tampoco tuvo plan económico, pero lo que sí tuvo fueron las expectativas de los inversores de que algún día lo tendría. Y justamente el mercado alcista que provocó la presidencia de Macri se terminó el día que el mercado se cansó de esperar un programa económico que nunca llegó. Entonces ahora, dado que Alberto Fernández no tiene la expectativa positiva que generó Mauricio Macri, bueno, tiene que generar sí o sí un programa económico concreto que sea muy claro para que al menos los inversores o el mercado le crean, aunque sea un poco, y que genere previsibilidad. O sea, sin eso, sin un programa económico que marque una expectativa hacia el futuro, Argentina sigue siendo un mercado de trading para entrar y salir en corto plazo, pero no para quedarnos a invertir durante varios años como sucedió en el periodo 2013-2018. Así que por ahora Argentina es un mercado de trading, ya que mientras no haya un programa económico no podemos generar expectativas con respecto a lo que puede suceder en el 2021. Así que no tenemos forma de saber qué es lo que va a hacer el gobierno para lograr que la economía se recupere, y por lo tanto lo mejor será que, si no queremos asumir un riesgo muy alto al invertir en renta variable argentina, lo mejor será que la evitemos o que solamente invirtamos en periodos concretos de trading de corto plazo. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contactos@grupocarey.com.ar.